una producción de Troop. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Es que, ¿sabes qué? Estoy pensando que... todos acabamos aquí grabando por accidente. Literalmente es un accidente esto. Aunque no parezca. Miren, no nos van a creer, pero es verdad. O sea, no, esto no está planeado. Para empezar, esto así físicamente lo que está sucediendo en este momento es culpa de Lisa. Bien lo Exacto. acaba de decir Valeria. A huevo, sí. Lisa tiene la culpa. Porque nos invitó un día a una cosa aquí, suya, y luego a grabar y eso, y nos quedamos maravilladas con cómo suena. Y entonces nos dio tortura mental. Nos morimos de la envidia y luego venimos y funciona maravillosamente bien. Entonces, por un lado. Por otro lado, como que somos producto de un accidente de la vida, porque acabamos conociéndonos a causa de un proceso de búsqueda y encuentro personal, que también fue un accidente porque no es como que un día amanecimos inspirados y dijimos, ya sé cuál es mi propósito de vida, Sí, ¿verdad? Todavía no sé. Mi propósito de vida es grabar podcasts o, no sé, dar clases o... Entonces, como que de repente me empiezo a dar cuenta cuánto tiempo pasamos queriendo diseñarnos un proyecto existencial de avance hacia cualquier objetivo que parezca luminoso. Y acabamos exactamente en el lugar opuesto, sin ninguna explicación de cómo chingados acabamos ahí. Y un poco tomando en cuenta el podcast que grabamos Valeria y yo, que tenía que ver con esto de andar fluyendo, ¿no? Que no sabemos ni cómo se hacía, ni si era nosotros la vida, o la vida nos arrastró de las greñas. Llegamos a la conclusión que no hay que decir fluir. Ajá, o sea, fluir nada más la vida. Exacto. Entonces, de repente, como que nos veo aquí sentados a estas tres personas que, o sea, bajo ninguna circunstancia estaremos ni frente a una cámara, mucho menos con un pinche micrófono puesto a disposición. Y habiendo sido como la consecuencia de un montón de sucesos no planeados que nos trajeron a poder sentarnos a compartir nuestra forma de ver las cosas cambiante. Porque si entienden que esto de grabar se vuelve muy inquietante cuando te das cuenta que conforme vas avanzando en madurez o no, o retrocediendo en ella, pues vas entendiendo la vida desde un lugar muy distinto. Muchas de las posibilidades de la vida, cuando se empiezan a desplegar sin orden y nos da tanto miedo asumirlas, tenemos dos vertientes, ¿no? Una es que nos aventemos o arrojemos a ellas con entusiasmo y gozo y con un chingo de curiosidad. Y la otra es que nos arrojemos a ellas en desesperanza y como diciendo, pues ni pedo, es lo que toca, ¿no? Siento que la diferencia entre los seres humanos radica justo en ese lugar, ¿no? En donde la vida abre una puerta y tú puedes accesar por ella y sentir un chingo de emoción, no importa qué y cómo se vea el escenario desde afuera. O un poco asomas la cabeza, mides el lugar, tomas la temperatura, te ponen 2, 3 chingadazos, dices que igual y sí, te van a pagar y la madre, y te avientas por esta otra. En una se sufre mucho, no quiere decir que en la otra no, pero esta idea de entrar medido es la que más sufrimiento ofrece, aunque no parezca. Y la otra, en donde uno se avienta porque confía en que hay algo que sabe mejor que nosotros, claramente porque no entendemos ni para qué chingados estamos aquí, pues de repente nos abre la posibilidad a explorar diferentes causales de existencia. Y eso, en el fondo, nos vuelve gente mucho más serena, como mucho más entusiasta, y al mismo tiempo siento que nos vuelve más abiertos a relacionarnos con otro tipo de personas que podrían convivir en ese mismo espacio de atrevimiento. O sea, es esta, siento, curiosidad humana poco explorada, desde un lugar muy interesante que no es el de andar averiguando si sabes cosas o no sabes cosas, que está muy bien eso, pero es una curiosidad genuina interior por querer desahogar la mayor cantidad de vida antes de la muerte. No sé si eso tiene sentido.
Mira, eso que dijiste que somos personas serenas, no, I disagree. Soy cero serena, güey. Sí eres serena, güey. Cero. Ya te hubieras arrancado el pelo en tu circunstancia, en otras Pero no me lo arranco, pero mira, ya güey. está blanco, varía parte de eso. Yo me lo pinto, pero sí. ¿Sabes qué creo? Que una cosa que yo he aprendido en este accidente, que efectivamente es lo que ahora me dedico a hacer, un accidente de principio a fin que no tiene, o sea, ni pies ni cabeza ni plan, ni es mi culpa, o sea, es derivado de gente que me ha aventado a precipicios Sí. y que yo he dicho, pues va, me aviento, ¿no? Sí, a ver qué pasa. Antes pienso que me voy a morir, literal, la primera vez que iba a dar una conferencia, güey, o sea, en mi defensa puedo decir que eran 700 mamás de las lomas. Si eso no te da miedo, güey, no sé qué te pueda dar, pero era un pinche foro de puras señoras, muy bien sentaditas ahí. Literal pensé que me iba a morir, o sea, me dio un ataque de ansiedad y le dije al sponsor, le dije, ya vámonos de aquí, o sea, la chingada Mothers y Sisi, la conferencia y lo que sea la Margarita, fuck it, o sea, yo ya me voy de aquí, me voy a morir. Y el güey me dijo, no te vas a morir, no te vas a ir, te subes ahí, respiras, agárrate los calzones y haz lo que tienes que hacer. O sea, lo mío han sido puros accidentes así de que sí, me lanzó del precipicio en Mothers, alguien te avienta al final, en este caso el sponsor, o sea, y van pasando cosas así que no me quiero aventar y que digo, bueno, ok, está bien, nunca va a pasar, y siempre llega el pinche día, güey, que sí pasa y dices, mierda, ¿por qué dije que sí? Sí. Y siempre me da la angustia catastrófica de algo. Pero una cosa que he aprendido, y que no sé dónde leí el otro día y dije, sí, porque ahora doy conferencias y siempre me da un poquito de esta cosa de adentro porque es tu gremlin que te está diciendo, no vas a poder, no sé qué, ya se te olvidó, no sé qué, ¿sabes? O sea, que te está ahí eres tratando. un ignorante, güey, hay gente súper dota en el público. He aprendido a decirle, cállate, cabrón, sí vamos a poder, ¿no? Y sobre todo me cambió el chip de eso, claro, la experiencia hace al maestro, y no digo que sea maestra, pero sí es cierto que cuando empiezas a hacer las cosas continuamente, pues vas aprendiendo a hacerlas, ¿no? Y se te va quitando un poco el miedo. Pero una cosa que leí una vez que dije, esto y de aquí me voy a agarrar, es que la ansiedad, que soy la representante en el mundo de la ansiedad, y la emoción es lo mismo. El sentimiento en el cuerpo es idéntico, cámbiale el nombre. Entonces, ahora, cuando algo me da una ansiedad horrible, claro, hay cosas que son ansiedad y punto. Dices, ¿qué emoción? Exacto, no, o sea, si te estoy dando la chingada por otras cosas y tienes un problema muy cañón con tus hijos o con lo que sea o familiar, pues la ansiedad es ansiedad, ¿no? La incertidumbre da ansiedad y tal. Pero también hay ciertos lugares donde puedes decir, güey, ¿y si dejo de sufrir y me doy cuenta que lo que tengo es que me da un poco de emoción este pedo? Sí. Y entonces el enfoque es completamente diferente. Fíjate que en el taller hay una clase que explica lo que la palabra angustia significa y tiene que explicar la etimología de la palabra emoción. Entonces, emoción viene de latín emovere, que significa perturbación. Eso quiere decir que cualquier emoción es perturbadora. Estoy perturbada, 100%. Ajá. Entonces, imagínate que cuando nosotros sentimos tristeza, estamos perturbados. Cuando sentimos alegría extrema, estamos perturbados. Cuando sentimos angustia, estamos perturbados. Siempre es una emoción, porque eso no apela al sentir. Apela a un pensamiento que se filtra en tu cabeza, empieza a gotear, y eso genera una reacción física. El cuerpo está para eso, para reaccionar ante el pensamiento. Entonces, está bien cagado que lo que sería interesante es que cada vez que estás a punto de subirte a dar una pinche conferencia y estás justo ahí en la escalerita, ya sabes, donde van a presentarte y la madre, que dices, puta, qué pena, ¿ves? Ese pensamiento es el que empieza a gotear en ti y empieza a generar esa perturbación, indistinto a lo que sea, tiene que ver y está anclado a exactamente lo que pensaste en el segundo anterior. Entonces, si pudiéramos empezar a barrer el pensamiento, esa cosa que se vuelve grata, cuando no la atiendes, o sea, lo dejas pasar a la chingada y no le pones atención, eventualmente va a regresar, y si no regresa se va a ir al vecino, pudieras empezar a presentarte en sitios que te generan mucha pinche angustia con más calma. Cuando pienso cómo llegué a esta conclusión de cómo funciona esa madre, cuando empecé a dar clases tenía yo 15 años y le daba clases a una bola de chavillas ahí de Mazatlán que me las mandaban para que les diera clase de inglés a mi casa. Eran las hijas de las señoras de las lomas, pero en mi casa, ¿no? ¿Te das cuenta que
Ahí tenía yo todo el montón de monigotes, estaban lo máximo. Y sin ofender a las señoras de las lomas, sí. No, yo a las señoras, yo si pudiera sería señora de las lomas. ¿Qué te pasa, güey? Exacto, qué me da envidia, güey. Bueno, entonces, yo era la Miss, ¿no? Y empecé a darme cuenta que me encantaba enseñar. Era una cosa que disfrutaba mucho y me hacía prepararme a mí, entonces también me encantaba. Luego acabé dando clase en el TEC, cuando salí de la universidad, y le daba clases a otro montón de monigotes que ahora son de la de mis hijos y siento una pinche emoción cabrona cuando, como que digo, güey, ¿qué? O sea, ¿cuánto de eso aprendí? ¿Cuánto disfruté? Era lo máximo que me podía pasar a dar clases. Entonces, luego me fui al TEC y luego me fui a Oceánica, daba clases en Oceánica y así me la he pasado dando clases toda mi vida. Y ahora, pues ya me doy clases yo en lo que le doy clases a la gente y aprendo un montón de cosas. Pero las clases que doy hoy muy distintas a las que daba antes, que un poco tenían que ver con esto de leer 14 libros y hacer apuntes, como decía Luis ayer, ¿no? Y tener toda esta recolección de resúmenes y cosas que se vuelven como estas clases metódicas. Empecé a dar clases que tenían que ver más con la intuición y entonces en algún momento me tocó dar introducción a la filosofía y había otro salón al lado que daba clases de introducción a la filosofía en el TEC. Y entonces había un libro que se llamaba El mundo de Sofía y es un libro que es la introducción a la filosofía. Mucho, sí. Y entonces pues los pobres güeyes que chingados iban a querer saber de filosofía, qué pinche cosa tan más aburrida, ¿no? Entonces empecé a introducir temas serios con novela o cuento, que es mi fascinación, esa es mi fascinación. O sea, si yo pudiera dedicarme a algo en la vida entera, sería leer y escribir, ¿no? Y dar clases de leer y escribir y dar clases de leer y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Acabé haciendo esto y un poco integrado eso que me fascina en esto que hago, que es lo que me permite mantenerme sana, emocional, física y mentalmente sana, ¿no? Porque si tú estás perturbada, no mames. No mames, mi perturbación, güey. Entonces, bueno, ya medio me recuperé de la perturbación perenne y eso. Pero fíjate que en el camino, esto accidentado de lo que hablas y cómo somos como esta cosa que nos... Un poco te pones, pero luego pues, estás ahí como para que te avienten, ¿no? Empecé a perderle el miedo a poder traducirme en cosas que pudieran ponerme en riesgo en el precipicio. Entonces, cada vez que tú te subes a un escenario y te ataca esta sensación de angustia, que es absolutamente válida, tiene que ver con esta sensación de proyección, pero más difícil que eso, cada vez que yo me metí a dar una clase, a nivel que fue el que fuera, ¿no? Si fuera muy elevado, era los chavillos de preparatoria, porque la universidad o el prepa o los chiquitos, yo siempre sentía que yo no sabía lo suficiente, que yo no estaba lista, que me faltaban años, que había gente mucho más preparada que yo. El gremlin. Y que yo me iba a subir allá a decir pura pinche pendejada, ¿no? Entonces, esa pinche madre siempre me agarra, pero me sigue agarrando, ¿no? Entre más gente a mi alrededor preparada hay, tengo dos versiones que me han pasado. De repente me doy cuenta que la persona que yo creía que estaba tan preparada no está tan preparada. Esa es la fachada que da, pero a la hora de entrar en la conversación no, me digo, bueno, pues, no era para tanto. Y hay gente que me sorprende porque tiene cero credenciales que mostrar y una pinche sabiduría cabrona en ese ser humano. Entonces, me pasaba que mi intención de validarme siempre, claramente siempre con el que es más capaz que yo quiero que esa persona confirme que yo soy muy inteligente. Me interesa mucho su opinión, ¿sabes? Pinche ego cabrón, ¿no? Sí, entonces... Que es el mismo que te dice que tú no vas a poder, ¿no? Claro, no, el mismo compa que te dice aviéntatelo, te dice qué pendeja te aventaste, ¿no? Sí, bueno. Entonces, siempre que estoy en estos sitios en donde hay gente muy inteligente y me gusta ponerme en esos sitios, los busco y todo. Y luego voy y evalúo el pedo, a ver si son tan inteligentes como dicen que son y a ver si me puedo quedar. Tengo miedo, Alejandro. ¿En qué nos tendrá rankeados esta vieja que ya te llamé? No, güey. A veces muy alto, a veces muy bajo. Sí. Entonces, siento que entre más me hago consciente de eso, de cómo tengo dividido al mundo, no entre gente buena y mala, güey. O sea, de veras, a veces me apabulla mi arrogancia porque
sí me doy cuenta que sí soy capaz de dividir a la gente con la que me relaciono entre gente muy inteligente, a la que yo verdaderamente admiro, y gente que pues considero inferior a mí, cosa que hoy todavía me sorprende hasta decirlo. Y he tratado de luchar contra esa fórmula mía de hacer o dividir a los seres humanos entre gente que vale la pena y gente que no, ¿sabes? Y ese pinche lugar que es con el que he venido batallando una vida, desde que empecé a dar clases me empecé a dar cuenta de eso, porque dividía a mis alumnos. Así empecé a darme cuenta que mi cabeza operaba no en gente con dinero y gente sin dinero, fíjate qué terrible, no gente socialmente acomodada en un sitio que me parecía conveniente o no en gente que pudiera tener un físico de una forma u otra, eso me viene valiendo hasta la fecha madre. Capacidad intelectual, o sea, o me enamoro de esa madre o me da un repele cabrón. Entonces, bueno, es que sigo nerviosa. O sea, sí, aparte, digo, lo he tratado medio de esconder, a veces me da pena hacer sentir a esa persona incapaz, pero hay momentos en donde, como dices, la ametralladora que soy, o Ale que dice que soy un bulldozer y así. ¿Es verdad? El tractocamión. Soy como un tractocamión Yo le digo que la sí, ametralladora. sí. Ir a una sesión de coaching con Vanessa, hay que llevar un casco. No, déjate un casco, una cosa del Capitán América, un escudo protector y luego una aspiradora Rainbow para recoger tus cachos del piso tú, cuando te vayas, güey. Ay, mi dedo, güey. No, mi corazón, Ay, mi no, ego, mi cerebro, o sea, sales un poco de Pero fíjate, si te defiendes un poquito menos, porque claro, yo he pasado por la ametralladora ya incontables veces. Primero, siempre es grato porque sabes que viene de un buen lugar. Entonces, en mi caso, ahí bajo la guardia, aunque sí peleo porque no me gusta lo que estoy escuchando. Pero como que ese momento cuando te hace ver algo que no querías ver, aunque sí era evidente para ti, pero no querías ver y estabas haciendo lo posible para no ver y te agarra la cabeza y te pone los ojos ahí. Pues sí, así acaban esas sesiones, ¿no? Pues sí. Es que lo peor es que tienes razón. Por eso. Cabrona. Ay, qué miedo, güey. Entonces, es esa claridad con la que te vas, que es muy, muy emocionante. Después, ¿qué haces con eso? Cuesta también trabajo, ¿no? Porque de ahí a lo que tienes que hacer con eso, el compromiso que tienes que tomar para atender eso, pues no puede parar, o bueno, es preferible que no pare porque si no vas de nuevo a la ametralladora. No, lo peor es que regresas y le pagas, güey. Le pagas. No mames, o sea, que estamos hablando de perturbación. Me pagan por decirle a la gente que está súper pendeja, güey. Exacto, a mí también. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, cuando estaba yo en Oceánica trabajando ya, y tenía yo sesiones de terapia, pero fíjate qué curioso, yo entré a Oceánica siendo técnico, eso es el güey que trae las llaves para que la gente no se tome el perfume y esas madres, ¿no? Tipo, Vanessa, me voy a echar loción, y tenía que ir yo con un pinche que traía colgadas un chingamadral de llaves, a abrir lockercitos, y yo tenía que verificar que se echara perfume, la madre, tápalo, cabrón, mételo, no, me lo voy a llevar a mi cuarto, no te lo vas a llevar a tu cuarto, güey, mete el pinche perfume, y mira, horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, pues el velador. Y entonces ahí empecé a darme cuenta de esta forma de poder conectar con alguien y decirle, a lo mejor, no de manera agresiva, pero muy honesta, que veo. O sea, y cómo se ve lo que tú a lo mejor eres incapaz de ver o sí ves y no quieres reconocer. Porque es doloroso a veces, como decías ahorita. O sea, pues sí, no, a veces no, te tienen que empujar. Cuando he tenido de todo tipo de respuestas, ¿no? La mayoría de la gente regresa, claro. La mayoría de la gente quiere saber más. La mayoría de la gente hace la tarea. Hay gente que de plano me manda la chingada y todo, ¿no? Sí, tienen razón. A lo mejor no estás ahí para que te digan lo que no quieres oír, pero bueno, ya un poco si ya conoces el pedo y vas, pues ya ni modo. Cuando me tocaba a mí, que yo era la señora ametrallada, no era señora, estaba muy joven, pero siento que lo que más transformó mi vida hasta el día de hoy ha sido ese nivel de confrontación, o sea, que a mí me hubieran tratado con una consideración idéntica que tratarían a cualquier pinche persona emproblemada,
y que no tuviera yo ningún mérito adicional para ser mejor tratada, simplemente porque era yo, me sirvió trascendentalmente. O sea, a mí me cambió la vida un antes y un después que me dijeran las cosas en mi cara y que no me estuvieran dando, haciendo dar vueltas, güey, ¿no? Que no me hicieran perder mi tiempo, tirar mi dinero a la basura. O sea, por más que estuvieras o no de acuerdo y siempre estuve de acuerdo, a todo decía que sí yo. Sí, igual y sí, ya tenía razón, ya lo había pensado todo. Esa manera de asumir que algo de eso es mío, como lo vea el otro me da igual, pero es mío, definitivamente, porque eso si lo proyecto es que ahí está, o si el otro se ve en mí es porque tengo esa conducta aunque sea de él, me hacía sanar partes de mí que yo me resistía a querer hacer avanzar, porque era más cómodo, como decíamos el podcast pasado, quedarte atorado en esa pinche mierda, aunque sea un pozo negro con espinas, púas y la madre, ¿no? Cuando tuve que aprender a desarrollar compasión, y esto es a lo que voy. O sea, cuando yo estaba en Oceánica, lo que era muy despiadada. O sea, mi forma de decir las cosas. Sigue siendo despiadada. No, pero de veras. Peor? Sí, o sea, había un momento en donde hasta yo decía, ya necesito frenar porque estoy destruyendo a esta persona y no le estoy sirviendo en nada. O sea, sí, ya le dije todo y está bien, pero hay formas de poder con el corazón en la mano, siempre con el corazón en la mano, acercarme a decirte y tocarte la llaga, pero sin hundir el dedo, no sé si me explico, ¿no? Sí. Bueno, antes yo metía la mano, ¿sabes? Y le sacaba y se lo enseñaba y se lo volvía a acomodar. Como que hoy lo digo, y por eso soy muy cruel y soy muy sádica, por eso escribo cuentos de terror. O sea, he aprendido a canalizar mis cosas, ¿no? Pero siento que esa forma de poder sublimar violencia y poderla llevar a un otro lugar para poder quitarle lo espinoso o lo filoso a la manera que tengo de comunicar y poderte decir las cosas sin lastimarte al grado de que te quedes sangrando. Te vas a ir adoloridona, pero es como hacer ejercicio intenso. ¿Sabes? Que al día siguiente te duelen los músculos y todo, pero no estás toda tasajeada. El problema es cuando estás en un sitio en donde lo que hace la persona es con la intención de destruirte. Uh-huh. Antes a mí me interesaba destruir gente pendeja, a eso es a lo que voy. O sea, yo veía gente que no tenía capacidad intelectual y que era capaz de, por su ingenuidad, como lo dijimos en el podcast pasado, porque no sabía que no sabía, hacerle daño a otro ser humano. Yo no tenía compasión ahí, o sea, yo me iba en contra de esa persona con el único propósito de hacer la mierda para que no le volviera a pasar, que pudiera ser capaz de lastimar a alguien, ¿no? Como que me tomé la atribución de ser una especie de Robin Hood o así, Superman, alguna madre de esas. Pero nadie me pidió eso. 1 y 2, yo no tenía derecho a decirle a nadie por qué, cómo y cuándo y a dónde y desde qué punto tenía que cambiar. Entonces, Oceánica es un lugar que se presta para eso, porque la gente que pudimos haber pasado por ahí o haber estado ahí o estudiado ahí, trabajado ahí, tenemos como una forma muy particular de asociarnos con el dolor y el sufrimiento y la pérdida y las 21,000 cagadas que puedes hacer en la vida, ¿no? Desde un lugar muy ruin. Entonces, pues decirle al otro, eres un imbécil, cabrón, ¿cómo se te ocurre? Era pues fácil. Y aparte, pues tenía que ser humilde, ¿no? Porque ya andas en el proceso de la humildad y ya no es la insurrección. Entonces, había que hincarlos todo el tiempo a perder la soberbia. Es un proceso que yo no siento que funciona, pero bueno, en ese momento, hace muchos años, sentía que era una cosa útil. Así llegué o migré a una etapa más adulta, ya no trabajaba ahí, me vine a México y empecé a darme cuenta que mi forma de ser lastimaba mucho. O sea, yo podía hacer mucho daño porque podía ser muy cruel con bien poquitas palabras. Entonces, pulirme, hay un libro que es Psicoanálisis del Principito, es un análisis psicoanalítico del Principito que se llama Lo esencial es invisible. Y es de Druermann, que es un alemán complicadito, pero el libro es buenísimo. Dice que a todos especialmente a las mujeres madres, nos crecen espinas y que tenemos que ser muy conscientes de ello. Por eso la rosa está en una capa de cristal, porque esa vieja pica si se le acerca a alguien, ¿no? Entonces el Principito bien lindo le hizo una capuchita de cristal y pues a la vieja si le crecen espinas, por lo menos no pica a nadie. Entonces, cuando leí ese libro dije, no mames, esta vieja soy yo, pero yo ojalá ni siquiera he tenido hijos, ¿no? Imagínate que yo ya espino gente, ¿no?
Entonces, esto de ponerme la pinche madre de cristal y asfixiarme adentro no se me hacía una muy buena idea. Y entonces dije, pues me las voy a limar, güey. O sea, me voy a rasurar las espinas diario. Mi proceso de rasurarme o limarme las espinas diario al día de hoy es una cosa que hago desde que me despierto en la mañana porque no siento que me hayan dejado de crecer, no sé si me explico. O sea, no, la depilación no fue definitiva. No, al revés, salen más pelos cada vez, güey. Exacto. Bueno, espinas, sí. Entonces, como que llegó un punto en donde hoy que estoy sentada aquí y que te digo que iniciando el podcast, esto es un accidente. Puta, no mames el nivel de accidente que es esto, o sea. No mames, o sea, yo debería de estar más bien o muerta o perteneciendo a un pinche grupo de sicarios, güey. O haciendo unas cosas inesperadas porque... Te veo perfecta como un líder de un cártel de algo. Te lo juro, sí. O sea, si estas conversaciones las tengo con Carla, que Carlita es una amiga mía que tenemos una afición por estar enamoradas del personaje de Amado Carrillo en Narcos. Pero es porque hay esa forma nuestra de ser sádicas y espinosas y estar conscientes de ello nos ha vuelto mejores personas. No nada más en nuestra relación con otras gentes, ¿no? Pero en nuestra manera de poder relacionarnos con nosotros sin ser tan hostiles adentro. Esto de ser perfeccionista tiene más que ver con las espinas que con una intención de no hacer daño. Tiene que ver con que no nos podemos permitir que si alguien se me acerca, y lo pienso en términos de mis hijos, que así fue cuando más duro me pegó. O sea, imagínate que si mis hijos se acercaban a abrazarme y yo no me sé dejar abrazar, hasta la fecha me cuesta mucho pinche trabajo, siempre había un ligero empuje con el codo, ¿sabes? O si me abraza alguien, siempre meto un brazo en medio y ya eso lo hago menos, ya lo hice consciente, pero metía un brazo en medio entre yo y la persona y lo abrazaba, ¿no? O si me saludan, siempre tiendo a un poquito inclinar esto para que no pegue el pecho tanto. No sé manejar contacto físico de una manera muy sencilla y eso me hace muy espinosa. Entonces, quiere decir que para que no se me acerque la gente, güey, de ninguna manera, pues me crecieron espinas, pero me crecieron espinas a lo salvaje. Esto de podarme, Alejandro Zambra tiene un libro que se llama El Bonsai, y se trata de todo ese proceso de tomarse el tiempo de podarlo. Lo necesito leer urgentemente. Y para mí fue muy difícil darme cuenta de esa poda y de lo necesaria que se vuelve la poda en cada uno de nosotros, pues especialmente en mí. Y el momento en el que la gente a mi alrededor empezó a intuir que era menos agresiva y menos violenta, siempre con una fachada de buena gente y de ser súper cálida y ser generosa en escucha, pero violenta al fin. Empecé a poder aproximarme al sufrimiento y al dolor de los otros desde un lugar menos agresivo. Eso quiere decir, o sea, soy menos violenta contigo hoy, aunque la Rainbow y lo que tú quieras, de lo que pudiera haber sido antes si tú hubieras caído en mis manos y yo hubiera tenido que atenderte. ¿Sabes? O sea, si hubieras cambiado a huevo, porque no te hubiera dejado un pinche espacio vivo de intención maligna, pero más bien por miedo que por las ganas que te hubiera inspirado a cambiar, ¿sabes? O sea, hubiera hecho un trabajo de poda ajeno a mí, o sea, te hubiera ido a podar a ti, ¿sabes? Y no necesariamente como bonsai, güey, te hubiera dejado una vara sin una pinche hoja verde, con tal de que no hubiera ni forma de que tú pudieras erosionar o hacerle daño a alguien. Y eso un poco... Pero eso está cabrón. Yo no soy psicóloga ni tan estudiada y validada como tú, pero eso está cabrón, porque eso habla más de ti que de mí, ¿no? Sí, claro. O sea, si tu intención es destrozar al otro con la mejor intención, sí, pues está cabrón, porque sí, es tu herida interior sí, queriendo... Entonces, imagínate mi huella traumática ahí, ¿sí? Queriendo frenar a adultos erosivos. O sea... Erosionándolos. Claro, no, ojalá erosionándolos. Mira, hubiera sido hasta mono eso, güey. Tala. No, o sea, tala inconsciente, indiscriminada y con lo que hubiera a su paso. No sé si me explico, o sea, sí. Es como cuando uno va y saca atún y saca delfines, ¿no? Me hubiera valido madre, ¿se cuenta? Bueno, pues 10 delfines por
50 atunes, pues ni pedo. Cuando que este accidente de poder grabar, un poco lo que le decía Ale en el podcast que vamos a usar para abrir esta temporada de Mejor Audio, me ha hecho volverme más consciente de... Hay errores terapéuticos que están muy poco documentados, que se estudian a lo largo del tiempo que hagas tú tu carrera y aprendas un montón de cosas, pero hay errores terapéuticos que no se pueden obviar y que el obligado solidario a exhibirlos es quien atiende, porque en el momento en el que tú no le puedes explicar a la persona que tienes enfrente quién eres, la pones en riesgo. ¿Sí me explicó? Y tenemos que ser bien honestos a la hora de hablar, y más porque estamos nosotros aquí accidentalmente grabando casi todo el tiempo. Tendríamos que ser tan honestos para decirle, ten cuidado con lo que voy a decir porque a veces ni yo soy responsable de ello. Y necesitas filtrar lo que te voy a decir, desarrollando tú tu propia capacidad de aceptación en lo que escuchas y de aplicación en la práctica para que no seas un accidente mío. ¿Sí me explicó? Porque una cosa es que tú te pongas y alguien te empuje, pero el que te empujó no consideró que el haberte empujado puede poner en riesgo a mucha gente. ¿Ya me entiendes? Sí, claro, es como tu historia esta que habla siempre de que al final hay un niño, ¿no? Siempre hay un niño. O sea, sí. Cuando tú tienes una interacción negativa con alguien, ese la va a replicar con otro y con otro y con otro y con otro, y al final del día ese es el papá o la mamá de un niñito que llega a su casa y le pega de gritos porque tiró el vaso de leche. Así es, y el que tú nunca vas a conocer. Entonces, como que sí de pronto cuando digo que somos un accidente me da poco risa y todo, ¿no? Está cagado, pero en lo serio de la materia no está tan cagado. O sea, que toda la gente que atiende temas de salud mental o quiere atender o promover la búsqueda de salud emocional viene de un sitio roto. 100%, o sea, de repararte a ti. Claro, entonces 100%. Yo no soy la excepción a esa regla. Entonces pero yo sí sé, mi rotura la he venido la he vuelto un sitio de observancia y es una trayectoria que no me ha dejado ilesa. No me quejo ni nada, me parece que está bien así también, pero siempre tienes que estar atento a la posibilidad de que en un momento de distracción, esa herida supurante que igual está bajo control o está un poco, ya medio sanó, igual no está infectada, pero ahí está, tiene la ventaja competitiva porque es lo que te ha hecho operar en tu propia salvaguarda mucho tiempo. Te confronta menos, pero te presiona más. Y entonces mucho de lo que nosotros tomamos como decisiones que se sienten informadas, normalmente son producto de la inconsciencia del trauma y de la falta de concientización de la huella y cómo eso hoy nos ha vuelto estas personas que creemos que somos, pero que no sabemos si somos o no, si nada más es tipo la consecuencia de la herida. Entonces, es muy interesante cuando de pronto digo accidente porque cuando digo accidente veo sangre y todo, ¿eh? No creas que... no creas que tipo accidente y hay todos contentos así con café y la chingada, ¿no? Es difícil. Y más para la gente que decide andar a mi alrededor, ¿sabes? Porque a veces lo veo en la oficina y digo, hijo de la chingada, pobres gentes estas. O sea, no sé si quisiera ser yo. Ellos, porque... pues yo me aguanto a mí, ¿no? Pero que esto que dices, yo siempre he pensado eso también. La gente entre más se especializa en una cosa que tiene que ver con crecimiento personal, es porque más lo necesita ella misma, ¿no? Lo cual está bien, pero mal manejado es un peligro mortal para la gente que va y se atiende con ellos. Es correcto. A mí yo no tengo ninguna cosa que me valide como nada. Promotor de los accidentes. Que tenga que ver con salud mental y crecimiento personal. Pero sin duda alguna, y por eso siempre digo, güey, ¿qué chingados hago yo aquí? Yo solo estaba en mi computadora escribiendo mis propias neurosis o vivoreando cosas que veo que digo, no mames, igual que tú, la pendejez de la gente. O sea, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿No? Entonces, yo empiezo a vomitar eso es como parte de mi sanación personal, vomitarle a mi computadora lo que pasa por mi cabeza. Sí. No lo proceso, claramente. O sea, lo pienso, se va a mis manos y aparece en mi computadora y yo lo mando.
Y la primera sorprendida soy yo de que, o sea, hay tanta gente que dice, "Ay, yo también, o si es cierto, o no había pensado esto, o no había... Sí. Y sí es cierto, hay una gran responsabilidad. Y entre más me doy cuenta, porque, güey, yo estoy en mi casa con mi computadora, Sí. pero de repente llego a un lugar y ahí están las 700 mamis de las Así lomas. es, sí. Y yo digo, fuck, o sea, vinieron y ¿quién está atrás de mí? Ah, soy yo, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando digo, no mames, hay gente oyendo lo Sí, que hay estoy gente diciendo. oyendo. Y eso está bien, por un lado, porque qué bueno que la gente despierte ante la pendejez infinita del mundo. Sí. O a lo que yo La considero insensibilidad. la pendejez Sí. infinita del mundo. Pero por otro lado me hace... O sea, ese día de esa primera conferencia yo dije, güey, yo ni tendría que estar aquí, pinche sí. O sea, ¿sabes? Toda esta chaqueta mental. Y cuando me bajé de ahí y empezó a llegar gente a decirme, güey, tu columna de tal me hizo cambiar mi relación con mi hijo porque... O sea, cambié una cosita Sí. de no estarle gritando en el coche en el Sí. momento que salí a la escuela, porque un día escribí una columna de eso, Sí, ¿no? sí. De que vi en el retrovisor una mamá que le venía poniendo una gritiza a un niño Sí. que venía subiéndose del coche a Sí, la ni escuela. había abierto la puerta y ya le está ¿No? lloviendo. Entonces, el día que leí eso, dije, güey, yo soy esa mamá. Y entonces ahora cuando mi hijo se sube al coche, le digo, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Sí. Y en ese día dije, ay, güey, o sea, a lo mejor esto además de procesar mi neurosis y mi intensidad, Sí. puede servir para algo, y lo digo absolutamente sin ninguna intención de les voy a enseñar a estos cabrones cómo Sí. hacer. Cero. O sea, ese día entendí el impacto que podía tener lo que yo decía, y que siendo cuidadosa en lo que dices, que no quiere decir siendo suavecita, Sí, no, porque no, nunca no. voy a hacer, No, sí. decir, güey, si logras que una mamá, o sea, no lo hago con esa intención, pero entender que sí hay gente que a lo mejor oye algo y dice, ah, esto me sirve, y ese niñito, su mamá ya no le grita. Sí. ¡Qué chingón, güey! Porque a mí me sirvió para deshacer mi neurosis, Sí. pero además le sirve a esa mamá y a ese niñito, ¿no? Entonces, cuando ves que tu accidente y que estás en un lugar sin querer, mentando madres, contra todos Sí. tus miedos y tu síndrome del impostor, pero que causa un impacto positivo en una persona, entonces esto ya tiene una causa y eso se Sí. vuelve chingón. No, pero eso te vuelve Pero 200% responsable. 200% más responsable de lo que tienes que decir y hacer, ¿no? Es que luego se empropela uno, ¿no? Pero lo interesante es que creo que en los casos de las dos es como que el proceso es evidente. O sea, para un consumidor de lo que ustedes hacen, siempre se ve que ustedes están batallando con algo. No, pero Es lo tan digo... obvio, güey. Es lo bueno. No, pero te lo digo Es de lo la bueno, mejor güey. manera. O sea, Claro. no es de que no son gurús. O sea, no. Cero. Entonces, lo hace totalmente relacionable al camino de su clientela o de sus usuarios. Entonces, digo, a mí me encanta ver que pues batalles y no porque batalles, sino porque Sí, de entiendo. alguna manera me puedo relacionar claramente con el mensaje que estoy recibiendo. Sí. Entonces, y por otro lado, no es una cosa estática. Entonces, pues tienes momentos buenos, tienes momentos Sí. malos, y pues igual yo. Y entonces a veces me funciona mucho algo que igual puede ser viejo, Sí. pero me habla y me puedo relacionar con eso. O sea, no se siente como nada más una relación obrero-patronal. Sí. A mí me daba miedo cuando daba clases, me daba mucho miedo poder proyectar esta imagen inalcanzable del sabiondo, bueno, en mi caso la sabionda, que hacía a los alumnos sentirse total y absolutamente desconectados o distanciados del conocimiento, y que se volviera aspiracional la idea de dar clases, no de transformarse. Y entonces yo pensaba, ¿cómo le hace una gente que sabe cosas para poder aterrizar en un plano de humildad y poder traducir la información de manera más accesible para el otro, pero al mismo tiempo que se sienta natural? O sea, que no haya esta sensación jerárquica de sabiduría y poderío, porque claramente en mi tendencia natural a admirar a gente inteligente, pues también hay una tendencia a demeritar a gente que no tiene capacidad intelectual, según yo, ¿eh? No, 100%. Y además creo que ese es el único secreto de los accidentes. O sea, Sí. en este tipo de accidentes que estamos hablando,
aquí en Trooper, ayer me dijeron que si grababa una cápsula para dar consejos de cómo crear comunidad. O sea, sepa la chingada. Cómo crear comunidad, ser creador de contenido y no sé qué otras mamadas. Y les dije, a huevo, empiezan a grabar. Y les dije, les voy a dar estos tips. El tip es que no hay tip. Ajá. El tip es que, o sea, el único secreto, si hay uno, de la Margator, Sí, y que la primera sorprendida soy yo, es que la gente se identifica conmigo. claro. Ayer fui a dar una conferencia y me dijeron, oye, ¿no podrías dar conferencias para chavos, por favor, diciéndoles? Y les dije, de cero. O sea, Sí. un chavo de 16, 17, 18 años jamás se va a conectar con la señora de 50. O sea, la única, o sea, el único secreto que tiene esto es que yo soy ustedes. Sí. Y ya, Sí. ¿no? Y eso lo hace real. O sea, cuando tú la palabra manoseada vulneras, Sí, ¿no? Porque sí, tiene muchas sí. maneras de... Pero lo que quiero decir es, cuando tú, y en este caso yo, abres tu pensamiento a los demás y dices las cosas como las piensas, que en esta bonita sociedad no se usa. Sí. O sea, no es bien visto decir lo que piensas o decir lo que no piensas. Sí. O sea, lo que no estás de acuerdo, Sí. pues. Sí. Y levantar la mano y decir, esto es una mamada, güey, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que las fiestas con alcohol de los 15 años? Claro. Cuando el chiste es que todo el mundo haga la misma fiesta igual y nadie vaya a decir que en casa de los hijos Sí. de la Margator que hueva no hay alcohol, Sí, ¿no? sí. Entonces acabas poniendo alcohol, Sí, porque ¿qué van a para decir las pertenecer. señoras? Así es, ¿no? así es. Entonces, cuando nada más dices lo que piensas, pues resulta que muchísima gente piensa igual, pero vivimos atrapados en el, no, ¿qué van a decir? Sí, el deber ser, sí, y el que dirán. Y esas ¿No? O cosas. sea, entonces yo sí creo que el único secreto de estos accidentes, que cero me parece, o sea, creo que hay millones como nosotros y gente Sí, claro. haciendo cosas chingonas, es que es auténtico, lo que sea que estén haciendo, ¿no? Estoy pensando que en nuestro minuto 45, para poder cerrar y que todos pueden vivir en paz en la cabina sin nosotros. Nosotros el Se vayan a accidente. comer. Ya se pueden ir a comer. Juan Pablo Villalobos tiene tomé una clase una vez con él y decía que había una responsabilidad muy seria en el escritor, aún y cuando fuera ficción lo que escribía. Que había un código de honor en quien escribe, que se tenía que volver observable y que tendría que ser una ley, un estatuto observado, porque no porque sea ficción quiere decir que puedes decir lo que tú quieras. Entonces, eso se me quedó grabado porque decía, qué difícil, o sea, pero entonces, ¿cómo escribes? ¿Cómo escribes? Si hay una limitante constante, Pero ¿no? no estoy de acuerdo, porque yo creo que, claro que puedes decir lo que tú quieras, el chiste es desde qué lugar estás diciendo lo que tú quieres. Pero fíjate, y cómo lo dices. No, pero sí hay una cosa ahí interesante, que por eso creo que nos podríamos llevar esto a reflexionar. Cuando tú crees que lo que tú piensas es correcto y cuando tú crees que tu opinión es verdadera o por lo menos distinta a la otra y por eso es válida, tendemos a querer externarla, pero no consideramos que hay un montón de puntos ciegos que tenemos y que están naturalmente flanqueando a esa opinión. Entonces, ni aunque fuera broma, podríamos transgreder ese límite natural de la consideración por el otro, desde de un lugar de absoluta compasión. Y por eso regreso para cerrar mi punto, en donde yo tuve que hacer consciente el hecho de que yo no podía torturar desde mi capacidad intelectual a gente que yo creía que no la tenía. Ya te entendí. Simplemente porque ella era mi opinión, Tienes ¿no? razón. Y entonces tuve que frenar mucho mi manera de escribir es muy responsable, mi manera de hablar siempre está muy medido y por eso siento que nunca he grabado algo que haya ofendido a nadie y es porque siempre estoy considerando que hay una periferia que debe de caber de manera inclusiva y aspiro a que sea la totalidad, ¿no? Pero que no se quede nadie nunca fuera del nivel de reflexión, que nadie nunca se sienta agredido a pesar de que tenga que oír la verdad, digamos, si no porque sea mía, sino esta como forma universal de conectar entre nosotros y hablar de cosas que sean temas profundos y de peso, aunque sean dolorosos, pero que digas, sí, a huevo, eso es cierto, pero eso ha tenido que salir de mi propia reflexión y de mi propio proceso de concientización de dónde yo soy. Y he sido muy erosiva, de dónde soy, he sido muy violenta.
y donde mi nivel de agresividad se puede esconder o se puede volver sutil, validado en un área que podría parecer sustentable, ¿no? Que esto tendría que ver con qué inteligentes somos, los accidentados. Pero por otro lado también, una cosa que yo he aprendido es que, o sea, siempre va a haber alguien que se ponga el saco, o que se sienta agredido, o que le cagues, o que no, o que al revés, se sienta tan espejeado que diga, no, o sea, cero. O sea, me caga porque pues le resuena todo. Y yo creo que también hay que ir haciendo la paz con eso y decir, güey, pícale al unfollow, dude, no sufras. Sí, no, totalmente. Pero aparte tú sabes cuál es tu intención. Y claro, siempre que es desde un lugar exactamente. Que no es, es correcto. 100%. Que creo que ese es el punto, 100%. ¿No? Entonces, les agradezco la compañía. Qué emoción. Sí me da gusto tener gente en el podcast. Aunque sea para que me oiga yo decir las mamás que no voy a decir a la terapia porque ya no tengo terapia. Porque ese güey era un pendejo. pendejo. Mucho que era todo terapia, porque ese güey era un pendejo. No, pues sí, chingado. Quiero el terapeuta de la Almadelia. Almadelia, por favor, escríbeme. Te estoy buscando. Trae aquí Almadelia, es quiero lo máximo. Al pinche. Con ella. Sí quiero. Entonces, bueno, ya conseguiré que me lea y venga. Si alguien la conoce, por favor, dígale. Wey. Por favor. Yo te la voy a traer aquí. Por favor, dile máximo. que soy su fan. Es lo máximo. Que necesito que venga y para que me dé una tips. Te la voy a traer aquí, es lo máximo. No, pues sí, estamos enamoradas de todo. Todos queremos con Almadelia. Todos queremos con Almadelia. 100%. Hay que hacer una camiseta. Exacto. Todos queremos con Almadelia. Bueno, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra. Besos. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.